estos son los retiros que de alguna manera han venido, como hablamos ¿no es cierto?, la semana pasada, ya la clase pasada, es decir, a patear el tablero, ¿no es cierto?, a patear las condiciones normales que teníamos con respecto a la estructura, y obviamente estos elementos son los que nos generan. Hay que recordar que hoy día, ¿no es cierto?, el 95% de los fondos del fondo E corresponde a renta fija. ¿Y qué significa renta fija? Son acciones, ¿no es cierto?, son acciones nacionales, ¿no es cierto?, y bonos, acciones nacionales de empresas tradicionales, de bancos, etcétera, ¿no es cierto?, bonos de tesorería. Y son papeles locales. Exactamente. No es inversión que está en el extranjero. Exactamente. Bonos de tesorería y bonos del Banco Central. Ya. ¿Y por qué cayeron tanto de precio? Porque de alguna manera lo que hizo, ¿no es cierto?, los retiros de fondos dijeron, señores, ustedes tienen que salir a vender esta inversión, porque antes estaba ese mito, ¿te acuerdas de que la plata la tenían poco menos guardada en una cuenta, en el colchón banca, debajo del colchón la AFP? No, señora, no, señor, la AFP tiene su plata invertida para generar rentabilidades, vale decir, recordemos que aproximadamente un tercio de la plata que tenemos en nuestro ahorro, ¿no es cierto?, nuestra cuenta de ahorro previsional corresponde a nosotros, y 2/3 es lo que ha hecho, ¿no es cierto?, el trabajo de rentabilidad de la AFP. Entonces lo que me está diciendo este tema, ¿por qué está tan fuerte? Porque esta empresa, ¿no es cierto?, las diferentes emisoras de fondos tuvieron que salir a vender acciones para poder pagar los retiros. Mira, está bien, la explicación yo creo que se entiende, qué hicieron las empresas y por qué bajaron sus precios. Pero mira, veamos la siguiente gráfica para entender bien con números lo que ha pasado en los últimos meses. O sea, el fondo E, entre enero y septiembre, cayó un 13%. Solo en octubre cayó más de un 7%. Esto acumula solamente este año, entre enero y octubre, una caída del 20,31% en esos ahorros. Uno puede entender que las circunstancias son especiales, que acá hubo algo que pateó el tablero, como dices tú, que fueron los retiros, que es algo que no había ocurrido antes, pero mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué culpa tengo yo? En el sentido de que yo estoy a puertas de jubilarme, a mí me dijeron, usted por norma se tiene que quedar por ley en este fondo, no se puede mover, está cautivo y se desangra el ahorro. Entonces la gente dice, bueno, ¿quién me responde a mí? Bueno, de hecho, ojo, y aquí estamos viendo la realidad, y esta nota, ¿no es cierto?, apunta a la realidad de la situación que tenemos hoy día con la gente que está a puertas de jubilarse. Pero resulta que hay que recordarle a la gente que hay dos mecanismos de jubilación. Una que, ¿no es cierto?, las famosas rentas vitalicias, que son a través de compañías de seguro, en donde yo lo que hago, le vendo mis ahorros a una compañía de seguro, y ella me dice, sí, de acuerdo, señor, con los montos que usted tiene acumulados, y de aquí, ¿no es cierto?, hasta que se muera, yo le voy a pagar en UF X cantidad de plata, ¿no? Esa es la renta vitalicia. Y la segunda es el retiro programado, en donde la plata sigue estando en la AFP. Dicen, don Gonzalo, usted, no sé, tiene 100, ¿cómo quiere que se lo entreguemos? No, si yo quiero que me entregue, quiero seguir ganando lo mismo que ganaba cuando trabajaba en mi año en el canal, así que quiero que me pase X cantidad de plata. Señor, pero con eso significa que usted, su ahorro se lo va a comer en muy poco tiempo. Claro. Va a tener, no sé, 4 años o 5 años de los mismos montos, y después se va a tener que ir a aspirar solidario. De acuerdo, si usted, bueno, es mi opción de vida y yo quiero hacerlo así. Resulta que esa gente también tiene su plata en los fondos. Y esa gente es la que también le está afectando, y están viendo cómo día a día sus ahorros previsionales, que ya los tienen cerrados, entre comillas, han ido perdiendo su rentabilidad. Entonces, cuando se llama, ¿no es cierto?, de alguna manera, a que haya un poco más de seriedad con respecto a los retiros, a que veamos las dimensiones que, ¿no es cierto?, que verdaderamente están impactando en forma muy violenta a la gente más vulnerable. ¿Sí? ¿Por qué hablamos de gente vulnerable? No solamente por nivel de ingresos, también para mí es vulnerable ¿no es cierto?, una persona que ya no puede trabajar, o que ¿no es cierto?, no tiene la energía para trabajar, porque ya, ¿no es cierto?, sus mejores años ya se lo entregó a este país en términos laborales, ¿no? La esperanza de vida ha aumentado, es cierto, pero una persona a los 65 años puede estar muy bien y otra puede estar nada de bien como para seguir en el mercado laboral. Estamos en contacto con don Guido, que lo vimos ahí en parte en esta nota, y él, claro, está viviendo en carne propia lo que estamos hablando. Una persona que debería estar jubilándose y no lo puede hacer porque sus ahorros cayeron mucho. Don Guido, gracias por estar con nosotros, por compartir su caso. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Porque va a postergar la jubilación. ¿En qué trabaja? ¿Qué va a seguir haciendo? ¿Cuánto tiempo? Yo trabajo en contabilidad y bueno,
por enfermedad tengo que trabajar mucho menos de lo que podía trabajar antes y mantenerme por un tiempo más hasta que se tramite la ley de pensiones y pueda optar por algo mejor de lo que en estos momentos tengo. Veíamos ahí sus cuentas y usted le contaba a nuestro periodista que en el fondo con lo que ha perdido, si usted saca la cuenta, hoy día si se jubilara solamente recibiría una pensión de 161.000 pesos brutos, ¿no? Sí, igualando a la pensión mínima, La pensión básica solidaria, La básica solidaria, de claro. 161.000 pesos. ¿Usted cuánta plata perdió según sus cálculos? Usted trabaja en contabilidad, así que además es una persona que entiende más de números que muchos otros, ¿no? En los últimos 2 años, ¿cuánto perdió del total de sus ahorros por la caída del Fondo E? Más o menos 7 millones de pesos. Es harta plata. Es considerable. Que de 40 que estoy en 26 millones. En este caso, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Es solamente apretar los dientes? Las personas que están en la situación de don Guido, ¿tienen alguna alternativa? Hola, don Guido, buenos días. Lamentablemente hoy día el escenario que estamos viviendo en función del cuarto retiro, lo único que está consiguiendo el cuarto retiro y esta dilatación con respecto a la posibilidad de votar, ¿no es cierto?, de votarlo en Cámara durante las próximas semanas, solamente lo que hace es aumentar la incertidumbre con respecto, ¿no es cierto?, a don Guido y a la gente que está viendo esta pesadilla, ¿no? La verdad que tiene una pesadilla de los ahorros. Vemos como, ¿no es cierto?, todavía se ha visto fuertemente impactado este proceso y la recomendación es que si efectivamente hoy día la forma como puede cambiarlo, la recomendación es, a lo mejor es muy poco auspiciosa, ¿no? Pero es que efectivamente trata de postergar lo que, ¿no es cierto?, ojalá un poco tiempo más su edad de jubilación para tratar de, ¿no es cierto?, de jubilar en mejores condiciones. Pero hoy día efectivamente vemos que, como hace muchísimo tiempo no lo veíamos en el mercado chileno, hay un nivel de inestabilidad, un nivel de incertidumbre con respecto a el futuro inmediato en el término económico a través de hay diferentes elementos. Está el retiro de la AFP, es donde de alguna manera hoy día vemos, ¿no es cierto?, vemos candidatos presidenciales que están pensando en eliminar este sistema, en la cual, ¿no es cierto?, la plata va a pasar a un sistema, ¿no es cierto?, no heredable, etcétera. Genera mucha incertidumbre también la gente con respecto a estos procesos. Tenemos el proceso eleccionario, tenemos el proceso, ¿no es cierto?, constituyente, y de alguna manera han ido frenando también la actividad económica del país, vale decir, van frenando las inversiones y a la vez menos inversiones y menos crecimiento, sin crecimiento y menos trabajo, hay menos, ¿no es cierto?, bienestar social. Lamentablemente son elementos que vienen nuevamente sumamente atados unos de otros, no se concadenan, ¿no es cierto?, de una manera muy lamentable. Entonces son elementos que son complejos. ¿Fue un nuevo error del sistema no haber tenido una cautela superior a este tipo de fondos? Porque el mensaje fue súper claro, o sea, usted cuando cumple cierta edad se va al Fondo E porque ahí el riesgo es mínimo, o sea, su plata va a estar cuidadita para que no pierda plata cuando se va a jubilar. Sin lugar a dudas, Gonzalo, este era un sistema que tenía varias características que no estaban pensadas los retiros, no, bajo ningún punto de vista. Y uno ya era, ¿no es cierto?, a lo mejor para la situación fitosanitaria que estábamos viviendo se correspondía. Un segundo, porque la verdad que vemos hoy día, ya estamos hablando de un cuarto y otros están hablando de un 100%. De hecho, ¿no es cierto?, tenemos otros candidatos presidenciales que si sale cuarto saquemos todo, que lo llevemos a otra parte. Entonces, son los elementos que están generando mucha incertidumbre. Para mí, una de las grandes fallas que tuvo el sistema de pensiones desde su origen es que nos fue aumentando de la mano la esperanza de vida de los chilenos. Hoy día a lo mejor vemos, ¿no es cierto?, como mucha gente a los 65 años está en óptimas condiciones, como se ve acá don Guido, si bien tiene problemas de salud, pero lo vemos lúcido, ¿no es cierto?, en términos intelectuales para poder seguir desarrollando su labor. Y no fue aumentando la esperanza de vida, ¿no es cierto?, la jubilación con de mano la esperanza de vida y las condiciones de vida. Obviamente tenemos sin lugar a dudas algunas actividades laborales que, ¿no es cierto?, son mucho más mucho más dañina o que, ¿no es cierto?, con efectos mucho más fuertes en lo físico, la gente que trabaja, ¿no es cierto?, jornada en el campo, que trabaja, ¿no es cierto?, haciendo labores de esfuerzo. No solamente eso, y hoy día, claro, hay una explicación, el Fondo E ha caído, ocurre lo que le ha ocurrido a don Guido, pero hace mucho rato que mucha gente llega con este nivel de jubilación muy precario, muy cercano a la base solidaria,
y vemos adultos mayores, personas mayores que están desarrollando trabajos que en el papel podrían no ser trabajos físicamente de campo, de carga, pero por ejemplo, la cantidad de conserjes Correcto, que son no, mayores y aquí- que hacen turnos súper extenuantes en horarios nocturnos muchas veces, o por ejemplo en áreas verdes, durante todo el día, sometidos al calor inclemente en zonas como el centro, vigilantes sin o lugar a guardias dudas, que son contratados por hay un personas sinfín bastante mayores. de funciones que, ¿no es cierto?, no han logrado dar el ancho, que tenemos efectivamente una falla en el sistema. Y ojo, el sistema, por ejemplo, el sistema FP, y también decirlo, lleva recién 38 años, o sea, vale decir, faltan aún 2 años para que salga el primer pensionado 100% puro del sistema, ¿no es cierto?, de la AFP. Pero obviamente tenía falencias, tiene muchas falencias. Creo que en Chile también nos equivocamos al interpretar la AFP como un sistema de protección social. No es un sistema de protección social, lo estamos dejando al descubierto cuando empezamos a ver este tipo de realidad. Entonces, acá, ¿no es cierto?, tenemos un desafío pendiente de cómo hacemos, ¿no es cierto?, pensiones más dignas, cómo lo hacemos de la mejor manera, pero sin, ¿no es cierto?, generar sin dinamitar estas bases de sustento que ha sido también sustento del crecimiento económico, ¿no es cierto?, de Chile en el último tiempo. Sí, lo que pasa es que aquí esa es la gran conversación de fondo. ¿Queremos un sistema que sustente el modelo económico o el sistema económico nacional, o queremos un sistema que tenga una función social de resguardo, ¿no? Y eso significa verlo, efectivamente, Gonzalo, verlo como un sistema de protección social. Y yo creo que de alguna manera acá el Estado, yo creo que fue el gran ausente dentro de esta discusión durante 40 años. Dentro de estos 40 años, donde dice, oye, el rol solidario del Estado, ¿dónde va a estar? Va a estar, ¿no es cierto?, en dónde están las lagunas previsionales. Cuando la persona a lo mejor se quede sin trabajo, que las lagunas previsionales, ¿no es cierto?, hay un seguro gubernamental que me permita, ¿no es cierto?, cubrir esas lagunas para evitar, ¿no es cierto?, estas lagunas previsionales que a la larga me terminan bajando la rentabilidad. Tenemos, ¿no es cierto?, de alguna manera generar el incentivo. Tenemos hoy día un porcentaje muy importante de la población chilena que durante muchísimos años, más de 30 años, ¿no es cierto?, que cotizaba en forma independiente, no estaba obligado a cotizar para la jubilación. Entonces, ¿qué pasaba? Ahí nos teníamos que hacer cargo todos los trabajadores que estábamos en condiciones formales, ¿no es cierto?, que teníamos, ¿cierto?, un contrato formal de trabajo, no esto, ¿no es cierto?, aquí que hablo, por ejemplo, el maestro pintor, el maestro yesero, que es la construcción, que muchas veces trabajaban al trato, ¿no es cierto?, o la gente independiente que no pagaba sus pensiones, ¿no es cierto?, sus pensiones para la jubilación, y después teníamos que salir todos los chilenos desde nuestro bolsillo a pagarlo, porque aquí hay un tema también que es muy importante dejarlo claro, que la gente está viendo en la casa. Señora, señor, el Estado no genera plata, no genera riqueza. Lo que hace el Estado es administrar los recursos de todos nosotros, que son nuestros impuestos. Nosotros, ¿no es cierto?, desde que nos levantamos, estamos pagando impuestos en la cuenta de la luz, en el transporte público, en la leche que nos tomamos en la mañana, en todo. Desde que partimos, desde que abrimos los ojos, estamos pagando impuestos. Los que tenemos la suerte de tener una casa propia, que estamos pagamos contribuciones, impuestos territoriales. Entonces, vamos sumando una sumatoria de impuestos todos los días, que de alguna manera son esta gran cucha, este gran fondo, ¿no es cierto?, que hace el Estado para podernos pagar las pensiones y poder pagar el sistema. Entonces, de alguna manera acá, cuando digo no importa, el Estado a la larga se tiene que hacer cargo. Ojo, el Estado somos todos nosotros. El Estado no genera dinero, sino que lo que hace es recaudar dinero de nosotros como contribuyentes para administrar, ¿no es cierto?, estos recursos e inyectarlos en diferentes requerimientos que tenemos como Estado. Entonces, ojo con eso, que muchas veces el Estado se tiene que hacer cargo. El Estado somos todos nosotros, y el Estado significa que si tenemos que pagar mejores pensiones, significa que estas pensiones también van a tener que salir de alguna parte, y son de nuestros impuestos. Entonces, ojo también con eso. Muchas veces no es la solución solamente el ver los impuestos. A mí, yo lo he visto durante mucho debate televisivo presidencial, que todo el mundo habla de aumentar los impuestos, y resulta que llevamos 30, 35 años con donde nunca hemos llegado, por ejemplo, a cero los presupuestos de los diferentes ítems de gasto, y para ver si efectivamente estamos gastando bien. ¿Cuán bien estamos gastando los dineros? La eficiencia del gasto del Estado, que también es un tema súper importante y a veces ausente en la discusión. Y creo que efectivamente. ¿Estamos todavía en contacto con don Guido? Sí, don Guido, pregúntale si tiene laguna. Sí, parece que tenemos ahí un problema con el retorno, pero escuchando, viendo a don Guido, la desazón, qué deprimente y también qué injusto es llegar al momento de la jubilación que viene de júbilo, de alegría, porque terminaste tu vida activa, donde tú le entregaste tu trabajo, ¿no?, tu esfuerzo, contribuiste al Estado con tus impuestos, con tu esfuerzo, y tú, claro, a lo mejor si una persona llega a los 65 y quiere seguir en actividad porque le gusta, porque puede, pero ya con una base de una jubilación, con un pilar que te permita tener una calidad de vida, acceder a tus medicamentos, es distinto tener que serlo obligado, a tener no que salir obligado, ¿no?
para subsistir, porque con 160.000 pesos estoy seguro que don Guido no le va a dar ni para pagar un arriendo o cuentas básicas, medicamentos, alimentación, en transporte, fin, o sea, está por eso, obligado. por ejemplo, yo creo que de alguna manera no hace falta empezar a meterle un poquitito más, hacerle un doble clic, por ejemplo, a los tributos. Yo creo que una persona, por ejemplo, en un hogar donde tiene unos grandes dramas, por ejemplo, que tiene gente que a lo mejor fue profesora toda su vida, que vive en Ñuñoa o que vive en la comuna de Macul, que durante con el esfuerzo de toda su vida, ¿no es cierto?, ellos estuvieron haciendo un esfuerzo por comprarse su casa propia, su anhelada casa propia, y hoy día nosotros están jubilados, tienen una pensión como cierto, como de alguna manera ya le ponemos nombre y apellido, le ponemos la pensión de don Guido, y después tiene que pagar, ¿no es cierto?, contribuciones, tiene que pagar impuestos territoriales. Ojo, y es muy sencillo, si yo no pago las contribuciones también me quitan la casa, entonces ahí es donde de alguna manera hemos visto varios casos. Viene el minuto de decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacerle biblioteca a esto y entender que, de una vez por todas en Chile, la maternidad como la tercera edad son costos de nuestra sociedad. Nosotros como sociedad, para bien o para mal, somos lo que somos gracias a la maternidad, en donde tenemos que darnos cuenta que el tango se ha bailado, nosotros como papás tenemos que estar presentes los que somos hombres y ayudarnos en ese sentido, y por otro lado la jubilación, la tercera edad, entender, ¿no es cierto?, que para bien o para mal la sociedad que somos hoy día es a causa de los que trabajaron todos estos señores, y efectivamente la etapa de júbilo, en vez de ser júbilo, hoy día son PCI, y entender eso, entonces empezar, ¿no es cierto?, a lo mejor quitarle el IVA a los medicamentos de la tercera edad, claro, porque las contribuciones. No todo se resuelve solamente con un monto de pensión, sino que también que otro tipo de soporte de protección social a los bolsillos, va a permitir que esa persona tenga una mejor calidad de vida. Gracias, Alejandro, como siempre. Gracias don Guido, por habernos entregado su testimonio y poner sobre la mesa este fenómeno, ¿no? Inusual, Fondo E, los más conservadores, que han tenido una pérdida espantosa, un drama para quienes están o que van a tener que suspender su pensión. 9:44, compañeras queridas. Muchas gracias, Gonzalo. Mari, vamos a revisar titulares, un tema que revisábamos y que veíamos tal vez de manera más superficial durante la mañana tempranito, pero que ya la idea es poder analizar. Y partimos con este titular: Boric presenta el programa a 20 días de la elección. Algunos decían que lo escondíamos, todo lo contrario, decidimos tomar un camino más largo. Fue lo que dijo ayer durante la presentación de este programa, que se basa en 4 ejes y que principalmente habla de la descentralización, el feminismo, la crisis climática y el trabajo digno. Claro, y dentro de las cosas que más llamaron la atención, por supuesto, Carola, y que vamos a hablar inmediatamente con nuestro profe Max Quitral, a quien le damos la bienvenida, como siempre, de parte del Buenos Días a Todos. Uno de los temas más importantes, las pensiones, ¿cierto? Precisamente que Gonzalo lo estaba hablando, que dicen que van a partir de una base de 250.000 pesos como piso mínimo. Ahí estamos viendo al profe Quitral. ¿Cómo está, profe? Y decía también que terminaría con el sistema de AFP. Vamos, ¿les parece, desglosando parte de lo más importante de este programa de Gabriel Boric con el profe? ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días, y partirle preguntando qué le pareció este programa. Hola, chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Un gran saludo, un abrazo por allá. Mira, primero que todo, valorar la entrega del programa, porque estábamos sin ningún tipo de información. Esto de subir el programa, bajar el programa, no es recomendable. Pero sí la tónica en la línea de un programa más bien de corte social, que ha sido uno de los elementos distintivos del candidato Boric. Recoge también algunas demandas muy presentes desde el movimiento estudiantil, del 2011 en específico, sin desconocer también que hay algunas cuestiones relacionadas con anteriores movimientos. Con respecto a las 40 horas, es un debate que ya, por ejemplo, ha sido impulsado por la diputada Vallejo, y por tanto esta idea de una jornada laboral mucho más presente en relación a lo cotidiano, al mundo, a la falta de tiempo, que muchas veces ha sido una idea que ha sido manifestada por la sociedad en general, es recogida y responde también a esta propuesta que el propio Partido Comunista ha señalado en esa dirección. En relación al tema de la AFP, no es muy distinto también a lo que se ha presentado, recoge algunas ideas del movimiento No Más AFP. Por tanto, uno podría decir, en raya para la suma, que la propuesta de gobierno del candidato Boric está muy cercana a los movimientos sociales y va a tener que, de alguna manera, explicar también el financiamiento. Yo creo que ahí hay un punto central en términos de cuán posible es
llevar a cabo este tipo de propuestas en razón del financiamiento que requieren gran parte de la idea. Sí, ¿cómo estás, Max? Hola, Gonza, ¿cómo estás? Un abrazo. Igual, yo imagino que revisaste, son 227 páginas el programa, pero en sus grandes líneas se da el financiamiento a grosso modo. ¿Encontraste una base de explicación para financiar proyectos que son bien ambiciosos? Porque si ya pensamos solamente en el transporte público costo cero, gratuito,